Perdón. La mitología griega es un conjunto de historias, leyendas y creencias creadas por los antiguos griegos para explicar la creación del mundo y explicar ciertas cuestiones que hoy en día se explican con la ciencia. Las fuentes importantes, o sea, como el que la más, sí, son las más relevantes, las más famosas, las más influyentes al respecto son la Ilíada y Odisea de Homero, Teogonía y los trabajos y los días de Hesíodo, los poetas trágicos de Eurípides, Esquilos y Sófocles. Perdón si escuchan truenos, es que está lloviendo. Filósofos, escritores posteriores, Platón, Pausanias, etc. Y si idioma un nombre también porque no sé pronunciar cosas así de otros países. El origen del mundo o cosmogonía. El origen del mundo es así. Había como, no un dios, ni un titán, no sé cómo decirlo, era más como, o sea, es como el concepto de Dios, o del judíos, que es como un ser que no es nada, pero es todo. En los griegos no es igual que los judíos, obviamente. Es más como, se llamaba caos, pero en realidad caos no significa desorden, sino vacío o abismo. O sea, como que no había nada. Eso, como que no había nada. A los judíos me corrijo, como que había un dios, sí, como Hashem, o sea, está Hashem, pero, o sea, había como algo, pero era nada, como que eso. No sé si me explico bien. Y en un día lo que hace es de sí mismo crea la tierra. O sea, hace como la tierra, la crea, que esa tierra se llama Gea, tiene como una parte como que es la tierra, o sea, lo que conocemos, las montañas, los ríos, todo eso. Pero también tiene una personificación que se llama Gea o Gaia, creo que es en inglés Gaia, y que es la tierra. Después también crea otros seres, que es el tártaro, el inframundo profundo, que hablaremos mucho más adelante cuando hablemos de como que como esto del tártaro, o sea, sí, el tártaro y Hades también muy importante. Eros, el amor o fuerza creadora. Nix, que es la noche. Erebo, que es oscuridad. Que Gia, ella quería como un esposo. Creo que entendí bien. O sea, puede ser. Y ella da luz a Urano, que es el cielo, que también tiene todo como una personificación. Que Urano lo toma como esposo. Acá quiero aclarar que sí, o sea, los titanes, los dioses y eso, como que eso de hermanos, primos, tíos, sobrinos, hijos, como que es distinto. Porque hacer dioses como que no tienen sangre, como no tienen sangre ellos. O sea, que sí tienen su tipo de sangre, pero no como nosotros. Tampoco tienen ADN, entonces como que no funciona igual que nosotros. Eso, por ejemplo, Hera y Zeus son hermanos. Y Perséfone y Hades son sobrino y tío. O sea, como que es muy distinto y sí, asco, pero como que son dioses. O sea, no son igual que nosotros. Aclaro ya de un principio por las dudas para que no haya como cosas raras, no sé. Juntos tuvieron primero 12 hijos, los titanes, que hablaremos de uno especial más adelante. Luego los cíclopes, esos seres que tienen como un solo ojo, que son los que van a construir el rayo maestro. Y algunas otras armas para la futura guerra que hablaremos adelante. Y esto tengo que leer, perdón si lo pronuncio mal, hecatónquiros, seres de 100 brazos. Y creo que 100 piernas, pero eso no estoy segura. Pero Urano temía del poder de los cíclopes y hecatónquiros y los encerró en el Tártaro. Gea, enojada, pidió ayuda a sus hijos titanes, y Cronos, el menor de todos, tomó la cabecera para un plan, para derrocar a su padre, con una hoz creada por Gea, ya que tiene dominio de la tierra y minerales. Cronos, ayudado por su madre, ideó un plan y asesinó a su padre, a su padre. Su sangre, o sea, sí, pues,
esparcía por varios lugares. La que cayó en la tierra fértil se crearon las ninfas y los sátiros, seres amables, más pacíficos, más de la tierra, más de eso. De lo que cayó, creo que eran las rocas, nacieron las erinias, diosas de la venganza que luego eran en el inframundo. Del mar, en donde fue tirado Uranos, o lo que quedó de Urano después de, ya saben, nació la diosa Afrodita, diosa del amor, y ya hablaremos de ello cuando hablemos de los dioses específicamente. Ahora vamos a hablar de cómo eran los titanes, o sea, la era de los titanes, era de los titanes. Ya Urano, Crono se convierte en el rey de todo y se convierte con sus hermanos y se casa con su hermana Rhea. Y los demás titanes se repartieron partes de la tierra para gobernar, por ejemplo, Selene, creo que era Selene, la diosa de la luna, así como Helios, el dios del sol, que nunca me sale el nombre. Cronos y Rhea tuvieron 6 hijos, que voy a decir del orden de nacimiento. Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón, Zeus. Ahora, ¿qué pasa? Urano antes de morir le dice a Cronos que sus hijos van a derrocarlo de la misma forma que lo hizo. ¿Ok? Como que sus hijos le iban a sacar del bando. Entonces Cronos como que era muy paranoico y tenía miedo de que pase eso que le dijo su padre. Entonces a Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón se los comió enteros. O sea, ni siquiera los tragó. Hay una pintura muy famosa de, creo que es Goya, que es media grotesca, no la quiero poner porque es media grotesca, pero como que pueden buscarlo, que creo que sí es de Goya, que es eso de Cronos comiendo uno de sus hijos, pero en realidad es como que como son seres inmortales, no murieron, o sea, no, en su estómago, porque eso, como que crecían dentro de ese estómago. Pero Zeus, ¿qué pasa? Hera estaba como harta de que se coman a sus hijos, entonces ella lo que hizo fue esconder a Zeus en un lugar donde Cronos no pudiera acceder, siendo criado por ninfas y sátiros, y ella puso una roca y escondió la roca en unas sábanas para hacer pasar que fuese Zeus y se lo tragó y tipo, él creyó que era Zeus. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de estos seres eran distintos a los titanes. No eran titanes como tal, eran como más hermosos. Se cuenta que eran como más distintos que los titanes porque eran dioses. Entonces, Zeus crece y llega a un punto que decide hacer lo mismo que Cronos hizo ¿cómo se llama? Sí, Cronos hizo con Uranos. Entonces ahí se desata la guerra de dioses contra titanes, también conocida como titanomaquia, que duró 10 años. Titanes liderados por Cronos y los dioses por Zeus. Con la ayuda de los cíclopes que fueron liberados por los dioses, crean armas, los cíclopes crean armas para dioses, que porque fueron para Zeus, Hades y Poseidón, el tridente de Poseidón, el rayo de Zeus y el que para mí es menos conocido, creo, como que no sé, escuché mucho hablar de ellos como en TikTok en eso, que es el casco invisible de Hades, que también podía crear terror absoluto, aparte de hacerlo visible, si se lo ponía podía darse un terror profundo que tipo te caías, era como que muy profundo y extremo. Y los dioses ganan la guerra y envían algunos titanes como Cronos al Tártaro, como que la zona más profunda, como yo le, porque después de haber como distintas formas de, porque se usan como lo que nosotros conocemos como cielo, infierno, y eso es todo en un lugar, no todo en un lugar, pero como que se van a dividir, y la parte más profunda es donde va a vivir la gente como mala y los titanes. Y también a los otros, por ejemplo,
perdón, otros no, hubo un titán en especial que es Atlas, que era como la mano derecha creo que la mano derecha de, pero me pueden corregir igual, porque yo como que me olvidé muchas cosas, como que esto busqué, pero no tanto. Entonces, porque como que muchos ya lo sabía, entonces como que... entonces a Atlas lo enviaron a que sostuviera como el mundo de con sus brazos y sus piernas como que como que medio que así yo subiendo el cielo y la tierra como separando las cosas, perdón. Y a otros como el famoso Prometeo o Selene o Helios como que los dejaron convivir con ellos porque la verdad como que o habían ayudado o no le habían hecho nada, entonces como que ta. Hades, Poseidón y Zeus se repartieron el mundo. Zeus, el cielo, Poseidón, el mal, el mar, el mal, no el mar, o sea, se fue al mar. Y Hades, el inframundo. Ahora voy a hablar específicamente del rol de cada dios olímpico y alguna que otra cosa que encontré. Zeus, rey y líder de los titanes, de los dioses. Dios del trueno y del rayo, y sus símbolos más conocidos o de más famosos son el rayo y el águila. Era esposa de Zeus y diosa de la familia, el matrimonio, las mujeres y la fidelidad. Gobierna junto a Zeus, dios del inframundo, o sea, a veces dios del inframundo, reino de los muertos. No es un dios malvado como a veces aparece, sino un juez y guardián del orden natural de la vida, la muerte. Es Dios del inframundo y los muertos, no es un Dios del inframundo y los muertos, y también de las riquezas subterráneas, la justicia del más allá. Es uno de los dioses más justo y humano de los dioses. O sea, de los dioses en realidad no era el malo, sino el más bueno. O sea, muy loco, pero como que se fue deteriorando cuando vino el cristianismo y todo eso, como que cambió la cosa. Poseidón, dios del mar, los caballos, los terremotos, controla mar, ríos, estanques, etc. Ares es el dios de la violencia, el caos y la brutalidad del combate. Simboliza la furia en el instinto salvaje y pasión bélica que es, o sea, él tiene como una estrategia distinta que Atenea, porque Atenea también tiene como muy, ya hablo demasiado que es la siguiente, pero es como que son distintos formas de estrategia, no sé si me explico. Como que la estrategia de Hades es más por el lado salvaje, más instintivo, más furioso, más de ira, y Atenea es más de la lógica, la inteligencia, la sabiduría. Ahora sí, Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia, siendo esto distinto a Ares, como dije. También es conocida como Palas Atenea y se dice que es llamada así porque tenía una mejor amiga. O sea, esta es una de las teorías que es de la que más me gusta a mí. Pues voy a basarme en esa teoría porque es la que más me convence. Es llamada así porque tenía una mejor amiga o compañera de entrenamiento llamada Palas. A ser diosa criada junto al dios marino Tritón, Palas, siendo hija de este, fue criada así porque Zeus engañó a Hera con Metis y Hera podría hacer cualquier cosa por la ira de ser engañada, que siento que es justificada porque tenía otro esposo. Es como que no tiene nada que ver tenía, pero igual como que un poquito son dioses, no sé. Un día mientras Palas y Atenea entrenaban, Zeus miraba desde el Olimpo. Con miedo que Atenea sea herida, intervino, logrando que ella asesine accidentalmente a Palas, cosa que la puso muy triste y por eso ella como que decidió adoptar ese nombre en honor a su amiga. Ahora, Artemisa. Nació de Leto, del mito que no, es hija de Leto y Zeus. Y es del mito que ella y su mellizo al nacer como que era por el engaño no dejó que Leto pariera o de luz en cualquier lado terrestre y tuvo que vagar por no sé cuánto tiempo para poder parir. Entonces como que ella al final pudo hacerlo en una isla
Entonces, o si no, porque el que dejaba que esos niños nazcan como que sería castigado, algo al Quereto. Y es una de las diosas vírgenes, diosa de la virginidad, la caza de los animales salvajes y protectora de las mujeres, partos y niños por lo que sufrió con su madre. Su hermano es el dios del sol. Sí, su hermano es el dios del sol y ella es el dios de la luna. O sea, se asocia, o sea, muchos creen que son así, pero en realidad como que eran Helios de Selene y después a medida que ganaban popularidad fueron ellos dos, por eso medio que me confundí con mis notaciones. Es una especie de equilibrio femenino de su hermano. El sol y la razón, con la luna el instinto, siendo ambos parecidos y no sale después del arco y cosas así, pero como que arco y flecha y como que son distintos, como la luna y el sol. Con los humanos es como una protectora y castigadora dependiendo de la situación. Por ejemplo, protege y ayuda a los niños en su paso a la adultez o castiga duramente a las faltas de respeto hacia la naturaleza o incluso ella misma. Apolo, dios de la música, poesía, de la profecía, medicina, curación, el arte, del orden, de la belleza, armonía, armonía y la verdad. Usualmente asociado con la juventud eterna y el equilibrio mental. Es la claridad y la razón. Por ejemplo, la teoría filosófica apolínea y dionisiaca, que le voy a explicar. Se dice esta teoría filosófica, no me acuerdo de quién es, porque lo digo en filosofía, entonces como que no me acuerdo de quién es, pero dice que lo apolíneo es como todo lo que esté correcto, lo justo, lo tranquilo, lo ideal, mientras que lo dionisiaco es la fiesta, el desorden, como eso, el desorden y el caos, que son dos cosas como distintas. Es dueño de varios templos, entre ellos el de Delfos, es más conocido, que es como el oráculo, es como las nornas, creo que eran las nornas de los nórdicos. También servía como mensajero de la justicia. Inspira artistas, guía a los sanadores y castiga la imprudencia moral y los soberbios. A hablar de Hefesto, dios del fuego, la forja, la metalurgia y los artesanos. Además representa la creatividad, el ingenio y la capacidad humana de transformar la materia. Fue el que fabricó el trono de los dioses. Ahora, Afrodita, diosa de todo tipo de amor, no solo romántico, sino también el familiar, amistoso, propio, etc. Del placer y la sensualidad. Protectora de los enamorados y el matrimonio, muy raro por lo de ella y todo eso, porque como que era muy deseada por Zeus, y ella tampoco era muy fiel a su esposo Hefesto, aunque fue arreglado el matrimonio con Hefesto, pero como que no era muy fiel, pero igual ella la protegía de eso, porque ya engañaba a Hefesto con Ares. Entonces está, diosa también del poder femenino y fertilidad, que es parecido también a ella. Su papel es curioso, demuestra que hasta el ser más poderoso puede ser débil al amor, inspira la belleza, el romance, la atracción y la inspiración artística. Favorece a los fieles y apasionados, pero castiga la arrogancia o rechazo al amor. Como a Narciso, que, o sea, como que, no como que Narciso no rechazó el amor, pero era tan soberbio que, bueno, pasó eso. Hermes. Tiene un papel muy amplio, siendo dios de los mensajeros, viajeros, ladrones del comercio, pastores mentirosos, de los caminos, del ingenio y la astucia, o sea, pila de cosas. Eh, es famoso por ser el mensajero de los dioses. Estia, diosa del fuego, del hogar, la pureza y armonía doméstica. Es otra de las diosas vírgenes. Creo que Terea también era la otra, pero no recuerdo bien, o sea, no encontré bien. Es de las diosas con menos mitos, o sea, como que si nunca salía del Olimpo, como que no hay muchos mitos, más que creo que el que Poseidón le había pedido matrimonio y antes de casarse con la esposa de Poseidón,
y como que Zeus mandó a Hestia y Hestia dijo que no quería casarse con Poseidón porque ya al ser la hija mayor recordaba como Cronos le había comido y no quería volver a repetir lo mismo, algo así creo que era. Y vamos a hablar de Dionisio, dios del vino, el teatro, la vida, la fertilidad. Mucha fertilidad, creo que acá me equivoqué un poco, así que perdón. La fiesta, la locura divina y la liberación espiritual. Es conocido por las fiestas ocurridas en sus templos. Y Demeter es como que diosa de los cultivos y eso. Y hay un. Ella es hija de Perséfone, perdón, madre de Perséfone, quien hay un mito todo sobre cómo se dan las estaciones, porque como saben, Perséfone es la esposa de Hades. Y comió un fruto comió del inframundo y lo que se decía era, si vos comes del inframundo, te tenés que quedar ahí. Como Perséfone comió un fruto, ella se tuvo que quedar. Y Demeter se enojó y estaba dejando a los humanos de hambre. Entonces lo que dijeron es que lo que Zeus aclaró con Hades y Demeter es que Perséfone pasaría 6 meses con Hades y 6 meses con Demeter en el Olimpo y Hades en el inframundo. Y esos 6 meses con Hades son el otoño y el invierno y esos 6 meses en el Olimpo son la primavera y el verano. Lo cual es raro porque como que depende de qué zona, pero no sé. Porque vieron que en el norte, cuando en el norte es invierno, como que en el sur es verano, pero tendría que haber una justificación, no sé. Siguiendo esto con la mitología, pues ya hablé de los dioses, hubo varias etapas de la humanidad. Primero, edad de oro antes los dioses con Cronos, edad de plata, los humanos se vuelven violentos e ignorantes. 3. La edad de bronce, en la guerra de titanes y dioses. Edad 4. Edad de los héroes, donde vivieron y existieron los grandes héroes griegos como Heracles o Hércules, Aquiles, etc. 5. Edad de hierro, época actual llena de sufrimiento, donde los hombres han olvidado la piedad y trabajan los años. Vamos a hablar de religión y culto. Los griegos no tenían una Biblia en sí, ni una Torá, ni un Corán, sino que tenían templos, oráculos y festividades religiosas. Se comparaban como humanos a los dioses, porque estos tienen celos, pasiones y errores, los que los unían con las personas o los humanos. También creían en las moiras o el destino, que son esas que son 3 mujeres que tienen solo un ojo que se lo dividen entre las 3. Ni siquiera los dioses podían escapar de ella. Ahora vamos a hablar de la. Recuerden que quiero aclarar que esto es algo muy básico. Si quieren que profundice más, lo hago. Si me encanta, lo hago. Creencias sobre el alma o el psique cruza el río Estigia con la ayuda del barquero llamado Caronte. En el inframundo gobernaba Hades y su esposa Perséfone, quien está, como dije, 6 meses en un lugar en el otro. Y los muertos, eran juzgados por Minos, Radamontis y Eaco. No sé cómo se pronuncia eso. No sé cómo se pregunta eso. Y enviándolos al Eliseo, paraíso, campo de Asfodelos, neutral, o Tártaro, castigo eterno, y eso. Y por ahora eso es todo. Capaz que puedo profundizar más dependiendo de si siento que hace falta hablar de todo específico, un video específico para mitos, o no sé, como que algo específico a un dios, o veré, así que